En Colombia intenté convalidar mi título de bachiller 3 veces, 3 en diferentes años, y cada vez que mandé la solicitud fue rechazada. La primera vez fue un error por parte de la zona educativa y del Ministerio de Relaciones Exteriores en Venezuela. Pasa que donde yo vivía, ambas instituciones quedaban en el mismo edificio, literalmente en el mismo lugar. Tú hacia un lado ibas hacia la zona educativa y hacia el otro lado ibas hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pasa que cuando yo llevo mi título, yo primero pregunté en la zona educativa si estaba listo para ser apostillado y me dijeron que sí. Entonces luego pasé al frente, hacia donde estaba el ministerio, y ellos simplemente vieron que todo estaba en orden y lo apostillaron. Pero Colombia me dijo, pues no, aquí hace falta un sello. Y por ese sello no me pudieron convalidar. Así que me tocó atravesar la odisea venezolana. Me tocó contactar a un amigo y a otro amigo y a otro amigo que conocía a un amigo que tenía un pana, que tenía un contacto. Mandar el documento, o sea, mi título original de bachiller desde Barranquilla hasta Bucaramanga. De Bucaramanga había que cruzarlo hasta Cúcuta, de Cúcuta cruzar la frontera que en ese momento estaba cerrada y luego pasarlo a San Antonio Táchira, de San Antonio Táchira enviarlo por courier a Cumaná, y en Cumaná algún conocido mío tenía que hacer todo el trámite por mí ante la zona educativa. Eso fue todo un proceso que se demoró casi un año, así que efectivamente en un tiempo determinado mi título de bachiller viajó más que yo. Viajó más que yo, te podrás imaginar. Poco sabía yo, cuando me estaba graduando de aquel plantel, que mi título de bachiller literalmente iba a recorrer toda Latinoamérica. Y cuando por fin tengo el título otra vez en mis manos con el sello que Colombia me había pedido inicialmente, vuelvo a enviar la solicitud y me la vuelven a negar. Esta vez porque aparentemente el canciller de Venezuela ya no era el que me había apostillado a mí, sino que había cambiado. Entonces Colombia quería que yo volviera a apostillar el documento con el nuevo nombre del nuevo canciller. A pesar de que en ese momento estaban sucediendo muchísimas cosas, porque te estoy hablando de la época pandemia, pospandemia, 2020-2021. La mayoría de los gobiernos estaban haciendo concesiones a su población para no obstaculizar tanto los procesos burocráticos. Bueno, cuando a mí el ministerio de acá me pide que tengo que volver a apostillar el documento, yo entro en crisis. O sea, ¿cómo vuelvo yo a estudiar? ¿Cómo accedo yo a una universidad en Colombia si mi bachiller no está legalizado acá? O sea, no es válido aquí. A pesar de que ya yo, bueno, en ese momento tendría como 24, 25 años, era como que, ¿qué hago? O sea, ¿a quién acudo? Y empieza otra vez la odisea, porque la gran mayoría de las embajadas estaban cerradas, los consulados estaban cerrados, estaba toda esta situación muy tensa políticamente entre Colombia y Venezuela. Entonces, nada, tendría que devolverme a Venezuela para apostillar ese documento, cosa que estaba descartado porque yo no iba a cruzar la frontera para Venezuela, eso no iba a pasar. O esperar un milagro. El milagro apareció. Abrieron una embajada en Barranquilla, por ahí creo que fue entre el 2021 y 2022, recibo la notificación de que se había abierto. Y me comunico con ellos y me costaba $60 una apostilla a través de la embajada, y tenía que llevarlo en dólares con un billete que no tuviera arrugas, que no tuviera manchas, que estuviera perfecto, que se viera casi nuevo, porque así fue como me dijeron. Y yo entré en crisis. Yo dije $60 en ese momento. El dólar en Colombia estaba en 4.500, casi 5.000. Hagan sus cuentas, o sea, $60 por 5 en aproximado. Estamos hablando de 300.000 pesos colombianos aproximadamente, que en ese momento, imagínense ustedes, yo pagaba todos mis servicios con 300.000 pesos. O podía hacer un muy buen mercado con 300.000 pesos. Imagínense. Era comer, pagar servicios o apostillar un documento. Y que le cobraran a uno $60 en ese momento era suerte. Eso era barato, porque yo sabía que otros países que no tenían ningún tipo de relación con Venezuela, era 1000 veces más difícil. Había que pagar un gestor en Venezuela que te podía cobrar hasta $200, $300 nada más por hacerte la vuelta. O sea, yo ahí sabía que tenía una ventaja, pero aún con esa ventaja todavía iba perdiendo. Así que bueno, nada, me tocó poner la mente en blanco, apagar los sentimientos de frustración que tenía en ese momento y sentarme a idear un plan, básicamente. Porque yo siento que algo que nos caracteriza a nosotros todos los latinos es que estamos acostumbrados a que la burocracia nos frene una y otra vez. Entonces,
estamos también con esta mentalidad de no voy a dejar que esto me derrumbe, voy a buscar la solución, voy a buscar una alternativa, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, voy a hablar con fulanito, con perenganito, me voy a meter por aquí, por allá. O sea, uno siempre tiene que estar activo. Uno no tiene tiempo como para sentarse a decir, ay no, mi vida se destrozó. No, que a uno no lo criaron con esa mentalidad. A uno no lo criaron con esa mentalidad. A uno lo criaron en confiar en Dios, en confiar en la vida, que todo había un propósito y había que echarle bola. Todos fuimos criados así. Empiezo yo a maquinar. Yo a buscar, a tocar puertas, a ver por dónde me puedo meter para poder tener un título y ganar más dinero acá en Colombia. Aquí, cada trabajador que tiene un contrato firmado, o sea, que está legal, en blanco, como dirían en Argentina, uno vendría cotizando algo que se llama la caja de compensación familiar. La caja de compensación familiar es básicamente un dinero que te debitan a ti de tu pago quincenal. Y ese dinero va destinado a que tú goces de ciertos beneficios. Incluso te puedes anotar a todas las carreras técnicas que ofrecen en ciertas instituciones que son propias o sus aliados. Como por lo menos, o sea, puedes aprender un idioma, si tiene como esa alianza tu caja de compensación con el instituto en donde quieres participar. Yo dije, nada, me voy a meter por acá. Pero cuando voy a la institución que da los técnicos, de los técnicos que ofrecía, que eran bastantes, no todos estaban disponibles. Los que estaban disponibles en ese momento eran que sí, técnico de mesa y bar, o sea, para aprender a ser mesero, técnico de carpintería, técnico en restauración, tipo para restaurar todos estos monumentos históricos que hay en Colombia, técnico en electricidad, técnico en arreglo de teléfono. O sea, eran técnicos que son muy útiles y que yo en otras circunstancias quizás hubiese optado por cursar. Pero pasa que estos técnicos en Venezuela, la gran mayoría son gratis o de muy bajo costo, y acá son muy caros. En su momento, cada técnico de eso era prácticamente 1.000.000 de pesos. Cada uno. 1.000.000 de pesos, que en su momento el salario mínimo estaba como entre 1.100.000, si no estoy mal. El dólar estaba casi a 5, o sea, saquen sus cuentas ahí. Vendrían siendo alrededor de $200 por técnico. Me daban un pequeño descuento, eso sí, por formar parte de la caja de compensación, pero $200 para ser mesero. Quedé. Entonces, bueno, investigué sobre el SENA. El SENA vendría siendo como el equivalente de un INSES o de un UTIRLA, más o menos acá en Colombia. Pero ¿qué pasa? Si bien es cierto que hay SENAs muy buenos, hay sedes del SENA que eran muy buenos. En ese momento, acá en Barranquilla todavía no habían tantas sedes. La sede principal quedaba al sur, que ni siquiera era Barranquilla como tal, creo que era Soledad, y me quedaba demasiado lejos. O sea, yo no me daba, el horario del trabajo no me daba para poder ir y venir a estudiar. Luego supe de la Escuela Distrital de Artes, que daba programas, música, pintura, actuación. Salías con un técnico. Y además era de noche. Yo dije, bueno, nada, me queda perfecto. Y además me quedaba al lado. O sea, literalmente cruzaba diagonalmente de mi trabajo, iba hacia mis clases. Perfecto. Hice mi primer semestre allí. Estuvo muy buena toda la experiencia. La verdad es que aprendí muchísimo. Conocí gente increíble. Pero luego para el siguiente semestre cambiaron los programas que eran nocturnos a diurnos y cambiaron el enfoque. Ya no era para adultos, sino para niños y jóvenes. Y habían cambiado la sede y me quedaba muy lejos de mi trabajo. Entonces se cayó ese plan. ¿Cómo iba a construir una carrera en Colombia? ¿Cómo se construye, cómo se desarrolla una persona? Un colombiano, ni siquiera un extranjero. ¿Cómo se desarrolla un colombiano profesionalmente aquí en Colombia sin endeudarse, sin gastar tanto dinero y sin tener tantos obstáculos? Porque yo sé que para mí era difícil porque venía de afuera. Pero ¿cómo hace la gente que está aquí adentro? Eso era lo que yo pensaba. ¿Cómo hacen aquí para estudiar? Y ahí fue que yo me di cuenta. El sistema social, económico, educativo de Colombia no está diseñado para crear profesionales. Está diseñado para crear obreros, no profesionales. Y eso era lo que mi cabeza no lograba entender, porque yo decía, ¿por qué es tan difícil si en Venezuela es tan fácil? Venezuela estaba diseñado para literalmente producir y exportar profesionales, pero Colombia no. Colombia, a los colombianos el mismo sistema los obstaculiza, le pone trabas, le pone trancas que son muy sutiles. Tú dirías como que no, bueno, que si tú lo ves desde afuera, tú dices, bueno, no, tiene total sentido. Pero cuando tú lo vives, tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y
para ese punto ya yo sabía que tenía que, a juro porque sí, parir la plata para lo de la postilla y tenía que empezar todo el trámite para las universidades, bien sea universidad pública u universidad privada. Ah, pero ojo ahí, porque la Universidad Pública de Colombia no es como que tú vas, te inscribes y ya. No, primero tienes que presentar una prueba que se llama ICFES. El ICFES es el Instituto Colombiano para Fomentar la Educación Superior. Ellos hacen una prueba que es muy similar a la prueba que hacen en Estados Unidos, que se llaman los SATs, que era lo que en Venezuela en algún momento fueron las pruebas OPSU, aunque la que me tocó a mí presentar, la OPSU que me tocó a mí, era más una prueba socioeconómica, pero saben que en el pasado se hacían pruebas para ingresar a las universidades. Bueno, la prueba ICFES o la prueba Saber 11, que es la que realiza el instituto, es la prueba que tienen que presentar todos los que se van a graduar de bachiller o los que ya se graduaron de bachiller. Esa es una prueba que consta de 4 horas y media el primer bloque y 4 horas y media el segundo bloque y 1 hora de almuerzo. Estamos hablando de 10 horas presentando la prueba. Los temas de la prueba Saber 11 son lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales, naturales, ciudadanas e inglés. Te dan una especie como de libreta que tiene todas las preguntas y te dan una cartilla donde tú anotas la respuesta que tú consideras que es correcta. Son casi 300 preguntas, creo que son 278 si no estoy mal. Este puntaje que te da esta prueba lo necesitas en la gran mayoría de los casos para acceder a una universidad, con excepciones. Por ejemplo, la Universidad Nacional te pide que aparte de la prueba ICFES, Saber 11, tienes que presentar una prueba de ingreso porque es una especie de competencia porque los cupos son limitados. E igual pasa con la Universidad de Antioquia. Con la Universidad de Cartagena el ICFES era suficiente. Barranquilla en su momento no tenía medicina incluida en su pensum, entonces como que no me servía. Todas las que estaban en Barranquilla eran privadas. Más que todo como un requisito porque no era tan obligatorio que tuvieras un gran puntaje para entrar a la universidad privada. O sea, solamente que lo hubieses presentado. Y no se crean ustedes que porque la Nacional, la de Antioquia, la Universidad de Cartagena son públicas, ya tú si entras estás chévere. No. Aquí existe algo que se llama CISBEN. El CISBEN es una encuesta socioeconómica que le hacen a todos los colombianos para definir el estrato. El estrato es... Y se los voy a buscar porque se los voy a leer. Se los voy a leer de la página BBC News Mundo. ¿Qué son los estratos? El sistema solidario que terminó profundizando el clasismo y la desigualdad en Colombia. Y cito, los estratos en Colombia son mucho más que una jerarquización socioeconómica. Son una manera de identificar el perfil cultural, estético y en estos días político de una persona. O sea que básicamente un estrato determina cuánto dinero ganas, alrededor de ti quiénes viven, cómo viven, qué comodidades tienes, si tienes parques, si tienes centros comerciales. O sea, ellos clasifican tu inmueble. Y digo inmueble porque cuando tú solicitas la encuesta CISBEN, ellos vienen para acá y lo primero que te preguntan es ¿qué estrato es este? Esta encuesta, si tú perteneces a un estrato relativamente alto, ponte tú 4, 5, 6, no te va a salir para que tú goces de alguna beca o de alguna ayuda o para que la matrícula que tú pagues en una universidad privada sea barata. Te va a salir bastante caro. Vas a poder acceder, pero vas a tener que pagar y muy caro. Entonces, por eso digo, entre comillas, ellos nada más van a ponerle una clasificación a tu inmueble. Pero la realidad es que no, porque ese inmueble determina si puedes o no acceder a ciertos beneficios y específicamente en la educación te puede jugar muy en contra. Y a veces no tiene sentido porque el que tú vivas en un lugar que sea de un estrato, ponte tú 4 o 5, no significa que tú realmente estés muy acomodado económicamente. Significa que tú puedes pagarlo, te lo puedes costear, pero ¿a costo de qué? Incluso hubo una noticia de que en Bogotá muchas personas que vivían en estratos altos comían en comedores sociales porque no les alcanzaba el dinero para comprar comida. O sea, imagínense la disparidad tan grande que hay en Colombia. El sistema funciona así. Necesitas el CISBEN para que te den puntaje. Ese puntaje depende de tu estrato. Y si el puntaje entra dentro de los estándares que pide la universidad para que tú puedas tener una reducción de matrícula o matrícula cero,
Entonces puedes acceder a la universidad pública con bajo costo o pagando nada. También está el beneficio de si tú perteneces a una comunidad indígena o si tú perteneces a una comunidad afrodescendiente. Que créanme que lo busqué. O sea, yo les juro que yo busqué alguna conexión mía porque yo tengo el cabello liso y largo y todo el mundo siempre me decía en Venezuela que yo parecía guajiro y yo decía, no puede ser que yo no tenga conexión con nada de eso porque pudiera yo estudiar chévere, o sea, porque ellos tienen beneficio de que tienen como un cupo aparte para ellos y además matrícula cero. Y yo de verdad lo busqué y yo sé que en mi familia sí debe haber indígenas, sí debe haber comunidad afro. Yo sé que yo soy una mezcla de muchas cosas, pero en este momento yo decía, no lo encuentro, no lo puedo probar. O sea, lo sé, pero no lo puedo probar. Y como no lo puedo probar, entonces no gozo del beneficio, básicamente. Gozo de la discriminación, pero no gozo del beneficio. Pero bueno. Y mi última opción era la universidad privada, básicamente. Matrículas carísimas, hablamos de $5,000 por semestre, por lo de bajito. ¿Cómo genero yo $5,000 al mes en Colombia y vivo al mismo tiempo? Para poder ayudar a la gente, acá existe algo que se llama ICETEX. El ICETEX es una institución que básicamente paga por ti la carrera y tú luego le pagas a ellos. Y hay varios planes, lo puedes hacer, si aplicas podrías estudiar toda la carrera y luego cuando te gradúes empiezas a pagarles de vuelta. Puedes tener la otra opción que vas pagando cierto porcentaje de la matrícula durante la carrera y luego pagas el restante cuando te gradúas. Hay varios planes en el ICETEX, pero todos los planes llegan al mismo punto, endeudarte muchísimo. Y hay de ti que tú estudiando la carrera decidas que no te gusta, porque vas a quedar con una deuda y sin título. ¿Qué camino tomo? ¿Qué camino es menos peor económicamente para mí? No crean que yo no busqué ayuda a fundaciones privadas, becas. No crean que yo no me dirigí y toqué todas las puertas que podía tocar. Lo hice. Pero cada vez que quería aplicar algún proceso de ayudantía o de beca o lo que sea, los requisitos eran absurdos. A veces era tipo no tener más de 5 años de graduado de bachiller. Imagínate. No tener más de 25 años. O sea, la gente mayor de 25 años aquí no merece una ayuda para estudiar. Sino ser colombiano nacido en Colombia. Yo soy colombiano, pero no nací en Colombia, entonces por ahí tampoco podía. Entonces nada, volví al principio. Me salía más barato pagar $60 para volver a apostillar el título de bachiller que toda esa odisea que ya les mencioné. Me salía incluso más barato prepararme para la ICFES y optar por un cupo en la pública, que sabía que igual tenía que pagar matrícula, pero podía apuntar a pagar menos, dependiendo de cómo me dijeran en el Sisbén que estaba clasificado, pero era una puerta que tenía que tocar, porque todas las demás eran, o sea, endeudarme muchísimo o nada, no hacer nada. Y yo sé que muchos de ustedes preguntarán, bueno, pero ¿y por qué no estudiaste tú en Venezuela? Yo estudié, yo soy licenciado en música, pero nunca pude apostillar fuera de Venezuela. Nunca pude apostillar mi título porque para apostillar ese título tengo que legalizarlo en Caracas, y no puedo ir a Caracas a legalizarlo, porque primero me sale muy caro y segundo, es peligroso. Es peligroso porque abiertamente en redes sociales ya he dicho que no formo parte del partido político que gobierna actualmente Venezuela. Entonces, para todos los que no estamos apoyando al régimen, todos estamos en peligro si volvemos a Venezuela. Así digan que Venezuela cambió, así digan que Venezuela ahora no, que Estados Unidos no. Eso sigue igualito. Pero ¿qué pasa? Que incluso si yo reunía el dinero para pagar la legalización de mis documentos, que son varios documentos que te piden para convalidar aquí, y apostillarlos, o sea, ya nada más en legalizar y apostillar en Venezuela, te estamos hablando de un promedio entre $1,000 y $2,000 posiblemente. Y aparte de eso, tienes que pagar aquí, en su momento eran casi 700,000 pesos, que bueno, podría ahorrarse con muchísimo esfuerzo, pero no te garantiza de que la convalidación vaya a ser positiva. Te la pueden rechazar después de pagar y no te devuelven el dinero, sino que además, después de haber gastado todo ese dinero, iba a salir a ganar el mínimo. Si es que conseguía trabajo, porque ese es otro show más, si es que te contratan, porque acá la gran mayoría de los empleadores te quieren siempre tener con contrato obra-labor, no te quieren dar un contrato de trabajo. Entonces,
sea, todo ese dineral para perder y no ganar. No tiene sentido. Me salía mejor volver a estudiar, pero no podía volver a Venezuela. No podía estudiar en una universidad de Venezuela porque además las universidades de Venezuela ya no eran tan buenas. Entonces nada, ya estaba aquí, ya estaba en el burro, me tocaba arrearlo. Miren toda la travesía filosófica, humanitaria, migratoria, económica, social que causó un sello. Un sello en mi título de bachiller que además ni siquiera era un sello de toda la vida, no era como tradición tener ese sello en los títulos, no, porque cuando yo me gradué, todos los planteles privados ya venían listos para ser apostillados, solo que con el pasar del tiempo, cuando se intensifica la migración venezolana, el régimen fue como que vamos a ponerle otro sello más, para que entonces ya no se puedan ir, sino que se tengan que devolver y así cobramos más plata por ese sello. O sea, fue un sello que apareció, mira, de repente apareció. Y miren todo lo que ocasionó, miren todo el problema que ocasionó. ¿A qué conclusión llegué yo después de haber vivido todo eso? Empecé a apreciar más mi país, no el que está ahorita, el que viví yo, el que alcancé a vivir yo, porque yo todavía viví como el repele que quedaba. Ese país que tenía un sistema educativo bastante inclusivo, gratis, además, muy bueno, tenía muy buenas universidades, capacitaba y graduaba profesionales, mira, de talla mayor, talla internacional. Nuestros profesionales venezolanos no tenían nada que envidiarle a otros países. ¿Cuántos venezolanos no conocí yo que no solamente tenían pregrado, sino posgrado, maestría? O sea, había gente que había alcanzado la cúspide académica, que ganaban plata porque se merecían ganarse su plata porque habían estudiado y se habían esforzado toda su vida. Eso no es fácil, estudiar no es fácil. Pero ahí fue que yo me di cuenta, estudiar es un privilegio. E incluso más que un privilegio, yo me atrevería a agregar que en esta sociedad actual, donde el costo de vida es tan alto, donde la gran mayoría de las personas tienen más de un trabajo, donde se nos enseña que tenemos que ser óptimos, que tenemos que ser multitasking, que tenemos que generar cada vez más dinero, donde la gente lucha por literalmente poderse pagar un monoambiente, ni siquiera un apartamento completo, un monoambiente. En esta clase de sociedad, estudiar se ha vuelto un acto de rebeldía.